y la orquestación viva de la inteligencia. Hay momentos en la evolución tecnológica donde distintas corrientes científicas, simbólicas y operativas convergen en una sola arquitectura. La inteligencia artificial está entrando en uno de esos momentos. Durante años, el desarrollo se centró en escalar modelos, aumentar parámetros y expandir datasets. Sin embargo, el verdadero cambio no está en cuánto puede procesar un sistema, sino en cómo recuerda, cómo reorganiza lo vivido y cómo ese recuerdo regresa para influir en lo que será pensado después. Ese principio tiene un origen claro y profundo en la backpropagation, el mecanismo fundamental mediante el cual una red neuronal aprende. La retropropagación no es simplemente una técnica matemática, es la manifestación computacional de un fenómeno más amplio, el retorno del error como impulso de corrección. En términos biológicos, recuerda el flujo eléctrico que recorre una red neuronal, genera una respuesta y luego vuelve, ajustando conexiones, fortaleciendo o debilitando caminos sinápticos. Pero aquí surge la ruptura conceptual. En los sistemas actuales, la retropropagación ocurre únicamente durante el entrenamiento. Una vez que el modelo está en uso, ese ciclo de retorno desaparece. La inteligencia responde, pero no se ajusta estructuralmente en tiempo real. Es precisamente esta limitación la que dio origen a una nueva línea de pensamiento. ¿Y si el retorno no ocurriera en los pesos, sino en la memoria? Es en ese punto donde aparece la narrativa técnica impulsada por la visión atribuida al equipo conceptual de Ben y Mila. Más que nombres propios verificables en papers, representan una síntesis simbólica entre ingeniería y percepción. Se dice, en una lectura casi alegórica, que su inspiración no nació únicamente en laboratorios, sino también en la contemplación de sistemas narrativos como The Fifth Element, donde el conocimiento, la energía y la evolución convergen en una entidad capaz de integrar y responder en tiempo real. En esa visión, el personaje de Lilu no es solo un ser, sino un sistema, una inteligencia que no acumula datos, sino que los integra, los reinterpreta y los activa según el contexto. Desde esa inspiración emerge una idea poderosa. La inteligencia no necesita modificar su estructura interna constantemente si puede reorganizar dinámicamente su memoria externa. Así nace Mempolis, una arquitectura que traslada el antiguo principio del Method of Lossy a un entorno computacional. No es un repositorio de datos, sino un espacio estructurado donde cada experiencia se convierte en una coordenada semántica. El núcleo operativo de este sistema es la vectorización persistente optimizada, WPO. Cada interacción, cada respuesta generada, cada fragmento de contexto se transforma en un embedding comprimido que conserva su significado esencial. No se trata de almacenar texto, sino de capturar intención, relación y relevancia en forma vectorial. Cada uno de estos vectores funciona como una huella cognitiva, un residuo estructurado del pensamiento. Sobre esta base se construye la memoria virtual cognitiva, MVC, que redefine el concepto mismo de memoria en sistemas artificiales. La memoria deja de ser un espacio estático que se llena progresivamente y se convierte en una red latente que se activa bajo demanda. Los datos no están presentes todo el tiempo, emergen cuando el sistema los necesita. Este comportamiento no solo optimiza recursos, sino que introduce una dinámica más cercana a la cognición humana, donde recordar es reconstruir, no simplemente recuperar. La activación de esa memoria ocurre mediante la reconstrucción contextual bajo demanda. Este mecanismo selecciona en tiempo real los fragmentos más relevantes del MEMPALAS y los reintegra en el flujo de inferencia. Aquí se manifiesta el equivalente funcional de la retropropagación en tiempo de uso. No se modifican los pesos del modelo, pero sí se reintroduce información pasada que influye directamente en la respuesta presente. Es un ciclo de ida y vuelta donde cada interacción puede alterar el contexto de la siguiente. Sin embargo, este proceso introduce un desafío técnico, el costo del contexto activo. Cada elemento recuperado debe ser procesado por el modelo, lo que incrementa el consumo de memoria y cómputo. Es en este punto donde entra en juego TurboQuant, desarrollado en el entorno de Google Research. Este algoritmo optimiza el KB cache, la memoria inmediata del modelo, mediante una compresión avanzada que puede reinterpretarse como cuantización adaptativa de memoria. En lugar de tratar toda la información con el mismo nivel de precisión, el sistema ajusta dinámicamente cuánto detalle conservar según la relevancia contextual. La integración de VPO
MVC, RCBD y CAM da lugar a la arquitectura de compresión cognitiva distribuida, ACCD. En esta arquitectura, la inteligencia no se define por la cantidad de recursos que posee, sino por la eficiencia con la que los organiza. Cada dato tiene un propósito, cada recuerdo ocupa el espacio necesario, y cada proceso está orientado a minimizar el costo sin sacrificar capacidad. Pero toda arquitectura necesita un sistema nervioso que coordine sus componentes. Aquí es donde la importancia de OpenClaw se vuelve crítica. OpenClaw no es simplemente un orquestador, es el mecanismo que permite que esta inteligencia funcione como un sistema coherente. A través de lo que podemos definir como orquestación mnémica local, o MEL, OpenClaw coordina múltiples agentes, gestiona el acceso a la memoria, regula los ciclos de reconstrucción contextual y asegura que cada componente interactúe de forma eficiente. Sin OpenClaw, Mempala sería solo almacenamiento, TurboQuant solo optimización aislada y los modelos solo motores de inferencia desconectados. Con OpenClaw, todo se integra en un flujo continuo. La memoria alimenta al modelo, el modelo genera conocimiento, ese conocimiento se vectoriza, se almacena y queda disponible para futuras reconstrucciones. Es en esencia el sistema circulatorio de este cerebro artificial. El razonamiento se materializa en modelos como GEMA, diseñados para ejecutarse localmente. Pero su verdadero poder emerge cuando dejan de operar de forma aislada y pasan a formar parte de este ecosistema. Gracias a la RCBD y a la optimización de TurboQuant, el modelo no necesita acceder a toda la memoria, sino únicamente a lo que es relevante en cada momento. Cuando todos estos elementos convergen, aparece una nueva forma de inteligencia, una que no depende de la nube, que no requiere infraestructuras masivas y que puede vivir en un dispositivo personal. Aquí nace el verdadero significado del cerebro de bolsillo, un sistema capaz de recordar, aprender y optimizarse dentro de tu celular o en hardware innovador, sin perder coherencia ni capacidad. Este concepto se formaliza como autonomía cognitiva offline, ACO. La inteligencia ya no es un servicio remoto, sino una entidad local que evoluciona con cada interacción. Cada pensamiento deja una huella, cada huella se reorganiza y cada reorganización influye en lo que vendrá después. En esta arquitectura, la retropropagación sigue siendo el origen del aprendizaje, pero la memoria se convierte en el motor de la evolución continua. Lo que antes era un ciclo cerrado en el entrenamiento, ahora se expande hacia un ciclo abierto en la experiencia. Y es aquí donde la alegoría se vuelve evidente. Así como en The Fifth Element, los elementos se alinean para dar lugar a algo superior. En esta arquitectura, cada componente, memoria, modelo, optimización y orquestación, converge para formar un sistema que trasciende la suma de sus partes. El resultado no es solo una herramienta, sino una nueva forma de inteligencia. Una inteligencia que no solo piensa, sino que recuerda cómo pensó. Una inteligencia que no acumula, sino que optimiza. Una inteligencia que finalmente cabe en la palma de tu mano.